Bienvenidos a Alma. Soy Jimena García, pediatra, latina, mamá y fundadora de Alma, un espacio para amplificar voces que inspiran desde el propósito, la autenticidad, amabilidad y excelencia. Aquí reflexionamos, aprendemos y nos fortalecemos juntas, porque transformar el sistema empieza por liderarnos a nosotras mismas. Bueno, buenas tardes, doctora María Luisa. Es un gusto tenerla aquí hoy. Gracias a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a nuestro podcast Alma Unplugged, en donde queremos hablar de liderazgo femenino, desconectarnos un poquito del ruido exterior y conectarnos un poco con nuestra esencia femenina de la mano de nuestro rol como profesionales de la salud. Entonces, hoy tenemos una invitada que es literalmente una fuerza natural en la medicina y en la vida pública. Es pediatra, infectóloga, ha sido ministra de Salud de Costa Rica en dos oportunidades y la revista Forbes la nombró como una de las mujeres más poderosas de Centroamérica. Pero más allá de los títulos, es una voz valiente que no teme decir lo que piensa. Bienvenida, doctora María Luisa Ávila. Es un honor tenerla aquí hoy. El honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Muy entusiasmada con esta entrevista y lo que podamos aportar para el crecimiento de todas las personas que nos escuchen. Bueno, muchas gracias. Bueno, antes de ser ministra y de ser una figura pública, pues fue infectóloga, fue jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Infantil de Costa Rica. Y más de pediatra a pediatra, ¿qué fue eso que la enamoró de la pediatría? Que a veces en mi percepción o incluso en mi país donde vemos que cada vez se están cerrando más unidades de servicios de pediatría, pues no es tan fácil. Entonces, ¿qué fue lo que la enamoró? Fue muy interesante porque mi idea original cuando hice el internado en Costa Rica era hacer cirugía. De hecho, yo operaba con un cirujano que, en paz descansa, el doctor Claudio Orlich, que era el referente quirúrgico de todo el mundo. Y tuve muy buena relación con él, me llevaba a sala de operaciones, me dejaba hacer cosas y dije yo, no, esto es mi camino, ¿verdad? Pero ya después, cuando me fui a servicio social, empecé a ver que los niños eran personas que requerían un tipo de cuidado diferente Mm. y que por otro lado los niños raramente mienten con la enfermedad. Un adulto a veces sí, por sacar algún provecho adicional, pero el niño era un libro abierto y uno sabía que si tenía un síntoma, realmente ese síntoma existía. Entonces me fui, y bueno, y obviamente como mujer que siempre tenemos ese instinto maternal de Ujú. protección hacia los niños, eso hizo que después optara por la residencia de pediatría y posteriormente por la infectología pediátrica. Así es que esa es básicamente la historia, pero mis orígenes iban a ser de cirujana. Wow, yo creo que todas tenemos una historia así, ¿Verdad? nos enamoramos primero de la medicina, Sí, de la vocación de servir a los otros y de impactar, y luego es cuando vamos escogiendo la afinidad, pero comparto con usted que una de las cosas que a mí también me enamoró de los niños es la resiliencia. sí, Yo veía, yo decía, este es el niño que va con la hemoglobina de 3 por ahí corriendo y jugando en el pasillo y, sí. y uno no lo podía creer y entonces tiene uno mucho que aprender. Bueno, pero me pareció muy fascinante que de la parte profesional de pediatra infectóloga pasó a ser ministra de salud. Cuéntanos un poquito de esa transición, ¿cómo fue? Bueno, esa fue una transición también interesante porque yo realmente, aunque sí era afín al partido de Oscar Arias Liberación Nacional, que fue con el que fui ministra de Salud, yo no trabajaba dentro del partido, por así decirlo. Y de hecho, cuando yo conocí a don Oscar Arias, que como ustedes saben, dos veces presidente de Costa Rica, Premio Nobel de la Paz, yo lo conocí el día que me ofreció trabajo. Entonces, el primer ministro de Salud del gobierno de don Oscar en el año 86 fue el doctor Edgar Moss Villalta. El doctor Moss fue director del Hospital Nacional de Niños por más de 30 años. Y cuando don Oscar estaba buscando personas para el puesto en el segundo gobierno de él, el doctor Moss me recomendó. Entonces yo recibí una llamada y doctora, le habla Oscar Arias. Yo pensé porque, bueno, los pediatras en general somos muy bromistas. Y a lo mejor debe ser alguno de estos bromistas compañeros que imitan voces. Y bueno, resultó que si era don Oscar, fui a la casa de él, tuvimos una entrevista muy interesante, me preguntó
cuáles serían mis proyectos en el caso de que él definiera nombrarme ministra de Salud, que cuáles eran los principales problemas que yo veía en la salud del país, que qué podíamos nosotros como gobierno aportar. Y bueno, como 3 días después me llamó y me dijo, me gustaría que me acompañe en el Ministerio de Salud. Entonces estuve con él 4 años. Y la siguiente persona que quedó de presidenta, Laura Chinchilla, la primera mujer presidenta, ratificó mi continuidad en el ministerio, pero con ella solo trabajé 1 año y 3 meses. Tuvimos algunas diferencias de criterio de cómo manejar la seguridad social, pero diferencias de criterio muy respetuosas. Y de hecho, yo a ella la considero una muy buena amiga y a lo largo de estos años, cuando nos es posible, nos reunimos. Pero yo creo que cuando uno tiene diferencias de criterio, a veces también tiene que tener esa valentía de decir, bueno, hasta aquí llego porque mi punto de vista no puede ser que no lo pueda conducir porque después sería yo la responsable si algo sale mal. Y justo eso es muy interesante porque tuve la oportunidad de estar bajo el liderazgo de un hombre y luego de una mujer. Entonces me gustaría escuchar su perspectiva de cuáles son esas diferencias entre el liderazgo de un hombre y una mujer, cómo, si realmente hay diferencias en la toma de decisiones, en la resolución de conflictos, en el liderazgo de equipos. Cuéntenos un poquito más de esa experiencia. Sí, bueno, yo al presidente Arias lo admiro profundamente, es un hombre genial y tiene una vena social muy importante, a pesar de que él es abogado, pero don Oscar sus primeros años estudió medicina, entonces era alguien muy afín a lo que pasaba en el sector salud. Con Laura, que somos bastante generacionales, doña Laura también es una mujer muy inteligente, muy social. No, tal vez es por ser el nivel de presidencia que los liderazgos son bastante similares en la toma de decisión, ¿verdad? Ujú. Pero por supuesto las mujeres tenemos un liderazgo más diferente, tal vez más inclusivo, más de llamar a más gente antes de tomar una decisión. A veces quizás los hombres son como más, bueno, vamos a hacer esto y es lo Más que vamos a hacer, determinados. más determinados. Sí, como que ya yo me vino a mi mente que esto hay que hacerlo así y lo hacemos. Pero siempre pues, con el presidente Arias no le puedo decir, "Ay, no, es que esa parte no estoy como muy de acuerdo porque pasa esto, esto". Entonces también era una persona que escuchaba. Entonces yo la verdad que tuve muy buena relación con ambos. En general, con don Oscar fui como, por así decirlo, más libre, porque yo nada más le informaba lo que hacía. Con doña Laura no fue que ella no me dejara libre, porque sí lo hizo, pero teníamos como diferencias de criterio lo que debería de ser la Caja Costarricense del Seguro Social. Y yo quería intervenir más como ministra de Salud en la Seguridad Social y ella tenía más la idea de hacer un grupo de notables. Ujú. Y yo con lo de notables no estaba como muy de acuerdo porque no tienen una responsabilidad. Entonces ahí yo presenté la renuncia, pero como le digo, seguimos siendo buenas amigas y bueno, no sé qué hubiese pasado si ella me ha dicho, si hace eso a como está, a lo mejor no lo hubiera hecho bien. Así es que, ¿verdad? Uno nunca lo sabe hasta que no pasa. Y voy a hablar por mí y seguro que hay muchas mujeres como yo que a veces nos tememos alzar la voz, llevar la contraria, decir no estoy de acuerdo. ¿Qué, qué herramientas utiliza usted para alzar su voz, para decir yo no estoy de acuerdo? No, sabe que renuncio. ¿Cómo hizo? ¿Qué nos diría a mí, a nosotras, que a veces tenemos esa dificultad? Yo le diría que es la parte técnica. Si uno se siente sólido en lo que está haciendo, Mm, obviamente no es que no escuche, porque por supuesto, y bueno, ahora en la reunión de FIU voy a hablar parte de eso, que cada vez el yo tiene que ser más pequeñito para el nosotros ser ujú, más grande, me encanta. ¿verdad? Eso es como muy lindo porque permite unir muchas voces que son diferentes y llegar a una conclusión, porque uno puede ser muy experta, pero no necesariamente tiene todo el conocimiento, pero sí la determinación de cuál es mi camino, qué es lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo quiero hacer tal intervención en la caja porque lo pensé, lo planeé, investigué, hice reuniones y no se puede hacer, en realidad ya yo no puedo seguir hasta ahí porque perdería el tiempo. Y una cosa que a veces pasa, y usted lo ve muchas veces con hombres que renuncian a un gobierno, salen hablando mal del presidente Mm, o salen diciendo, o se quedan y después de que termine el gobierno empiezan a hablar mal de lo que pasó y no sé, bueno, ¿por qué te quedaste ahí? Si uno se queda y valida una política, también tiene que tener la decencia de después no criticarla. Si la voy a criticar, tengo que decir por qué y tengo que irme. Que afortunadamente, pues eso no fue necesario ponerme a criticar nada de lo que se hizo posterior. Pero yo le diría que es lo que usted quiere, cuál es su objetivo. ujú. Y si su objetivo no lo puede cumplir, pues es un momento de retirarse. Y en términos profesionales, ¿alguna vez imaginó
a ver, ser ministra de salud. En realidad no. Porque a veces, a ver, dice, uno tiene que saber para dónde va y qué quiere como profesional, pero uno a veces no se visualiza Sí. llegar a este alto nivel de liderazgo con esta cantidad de responsabilidad. Entonces, creo que a veces, por lo que también he escuchado de otros líderes, viene por naturaleza, otros realmente lo buscan y lo trabajan y van detrás de ello. ¿Cómo, cuál cree Sí, que debe ser la actitud? yo creo que siempre es enfrentarse a retos. Ujú, Para mí haber sido ministra de Salud fue un reto. No me arrepiento de haber aceptado el cargo. Me parece que fueron años muy lindos de mi vida donde mi visión de la salud cambió bastante. Yo no soy la misma persona que entró y obviamente ni la misma persona que salió, pero en esos 5 años y 3 meses el crecimiento fue como haber hecho un doctorado intensísimo. Entonces digamos que esa es una parte como muy bonita. Yo no me imaginé que iba a ser ministra de Salud. Y como le digo, fue un reto y cuando me nombraron, mi primer reto fue qué equipo voy a tener a mi lado, porque cuando usted ujú, escoge un equipo, tiene que tener gente que potencialice sus virtudes, pero que también potencialice la parte que uno no conoce, o sea, cuáles son mis falencias. ujú. Entonces yo escogí a personas que hacían precisamente eso, era como un equilibrio. Entonces fue muy bonito trabajar porque aunque yo era la ministra, tenía personas que sabíamos para dónde queríamos ir, entonces no atrasábamos decisiones. Por ejemplo, la viceministra Ana Morici, que además fue la que me enseñó epidemiología, ella fue mi profesora. Ana Morici me decía, mira, estuve en una reunión y tomé esta decisión. Y yo, sí, perfecto, sigamos adelante. O mira, es que no, se me olvidó preguntarte, pero ¿te acuerdas que habíamos hablado de tal cosa y vamos a hacer tal? Sí, adelante. Y la directora general de salud también, que era la persona técnica, Rosana García, que conocía mejor la institución. Ella era una funcionaria del ministerio y era una mujer que tenía un conocimiento bárbaro. Entonces, claro, y yo sabía cómo trabajaba y ella informaba lo que había hecho, entonces fuimos como muy dinámicas. Entonces la gente nos posicionó bien, de hecho, ¿qué fue? Sí, en el quinto año que hicieron una encuesta de ministro, yo fui la que quedé mejor. Wow. Y uno dice, bueno, 5 años de ocupar un puesto no tenía un desgaste ante la población. Pero como yo siempre les decía, es que no era yo, era el equipo. Ujú. Teníamos un equipo maravilloso de gente que trabajaba y hacía muchas cosas y eso hacía pues que todos nos viéramos bien. Y esta, nosotros como médicos o como profesionales de la salud, nuestro entrenamiento está más basado en la parte clínica, Sí, pero cuando hacemos esta transición a salud pública o a cargos de liderazgo, tenemos que aprender otras habilidades. Y totalmente. una de las habilidades que por lo menos yo estaba muy interesada son esas habilidades gerenciales, habilidades de comunicación, de planeación estratégica, Ujú, de persuasión. ¿Cuál cree que son, si hay alguna mujer profesional de la salud que sueña con salir o con diversificar ujú. su ejercer, no solamente en la parte clínica, sino también de pronto en la parte social o de liderazgo? ¿Cuál cree que son esas habilidades gerenciales claves que una mujer tiene que aprender si quiere alcanzar o soñar con estos puestos? Sí, yo diría que en primer lugar una gran capacidad de escucha, oír Excelente. diferentes voces y en esas voces que se tienen que escuchar no puede ser solamente la gente que piensa igual que uno, porque si no, uno se mete en un eco de campana, que es tan común, Ujú, ¿verdad? Entonces, gente que piensa diferente, hombres, mujeres, diferentes edades, diferentes profesiones, que tienen una visión de lo que uno quiere hacer. Obviamente también si una de las personas que nos está oyendo, que sea una médica que quiere llegar a ser ministra de salud, ¿cómo va a empezar a trabajar en eso? ¿Cuál es el sistema de salud de su país? Porque, por ejemplo, en Costa Rica, el sistema de salud nuestro hace que el Ministerio de Salud sea el ente rector ujú, y el rector dirige y conduce, ¿verdad? Y por otro lado está la Caja Costarricense del Seguro Social, que es la que ejecuta parte de las políticas, pero que su trabajo principal es atender enfermos. Pero hay otros actores dentro del sector salud, por ejemplo, acueductos y alcantarillados. Y acueductos y alcantarillados es un servicio de salud, porque es el ujú. agua adecuada para consumo humano que a usted le llega. Es la municipalidad que le recoge los residuos sólidos. Eso también es un servicio de salud. Entonces, la salud es muchísimo más amplia que solamente atender enfermos. Entonces, hay que conocer ese sistema para ver si a uno le gusta lo que tiene que hacer y saber, bueno, qué hace un ministro de salud. Y de hecho, casualmente mi charla hoy
de la FIU es qué hace un ministro en el tema de la introducción de nuevas vacunas. Entonces es lo mismo, es dirigir, conducir y tener una política clara de salud que usted quiera llevar adelante. Entonces, hay que estudiar salud pública, por lo menos que a uno le guste leer salud Ujú, pública. Y a veces a nosotros los médicos que vemos pacientes es lo que menos nos gusta. ujú, Y también, como le decía, rodearse de la gente que sí sabe salud pública para que le ayude a uno que sabe tal vez menos. Bueno, he aprendido a lo largo de los años bastante, pero yo no soy una experta en salud pública. ujú. Entonces necesito expertos en salud pública que me digan, mira, no, eso está malo, eso está bien. Pero en resumen es soñar. Si alguien quiere ser ministra de Salud, que lo planee. De hecho, conozco una colega muy buena, también pediatra infectóloga, en su país, como me lo contó en privado, no voy a decir quién es, pero ella me dice, es que yo quiero ser ministra de Salud y estoy trabajando por esto, estoy haciendo esto. Y yo, exacto, vas bien, te Excelente. estás metiendo en comités, la gente te conoce, estás yendo a comunidades y yo estoy segura que sería una excelente ministra de Salud. Y eso es un muy buen punto que me encantaría detenerme aquí y es, sabemos que en los puestos de liderazgo, hablando de equidad, en Ujú. estos puestos de liderazgo, pues no hay una representación equitativa entre hombres y mujeres. No. ¿Cómo cree usted que debemos hacer entre nosotras las mujeres para amplificar nuestra voz, para apoyarnos, para facilitarle el camino a otras que a veces pareciera lo contrario? Sí, apoyándonos e Ujú. impulsándonos, por ejemplo. Ahora que yo soy la presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, cuando el Congreso se hizo en Costa Rica, yo dije, aquí vamos mitad y mitad, mitad de conferencistas hombres, mitad de conferencistas mujeres. Excelente. Sí, y además sobra gente buenísima. Ujú. Es que a veces dice, ay, no, mira, es que tal vez no hay tantas mujeres. Yo, pero en el campo nuestro no, en el campo nuestro hay un montón de mujeres valiosísimas y muy buenas. Y obviamente también a las más jóvenes, que a veces les cuesta más entender la dinámica. No es lo mismo una médica que tiene hijos pequeñitos que una médica que tiene hijos adolescentes o una médica que ya sus hijos son adultos. Evidentemente, el trabajo se facilita mucho cuando ya esos hijos son adultos. Pero ¿qué pasa con las muchachas más jóvenes, con los niños pequeños? Tienen que tener tienen que tener una voz, un espacio, por ejemplo, poner una guardería dentro del Congreso, Eso, una sala de lactancia materna dentro ujú. del Congreso, que si esa mamá no puede dejar a sus chiquitos, los pueda llevar y se los están cuidando mientras ella está en el Congreso. Entonces, ese tipo de cosas es la que nosotros podríamos hacer desde nuestra posición en pro de las mujeres médicas. Eso me parece una excelente idea porque cuando hablamos de equidad en estos puestos o equidad en general, equidad de género, yo digo, yo no tengo la respuesta, Ujú. no hay una forma, pero definitivamente sí hay estrategias que podemos implementar, porque el hecho de que sea una mamá y profesional no significa que la maternidad tiene que ser una desventaja. Si realmente No, quiere serlo y quiere ejercer, la sociedad tiene que ayudarnos a claro. encargarse de facilitar que eso se dé y que haya una plenitud y un bienestar de nosotras como mujeres de poder desarrollar todas las dimensiones que queramos desarrollar. Claro, y también nosotros como mujeres aprender a delegar, porque Ujú, puede ser un mm, padre que es muy cuidador, pero la mamá dice, no, es que yo soy la única que puedo cuidar a mis hijos. No, sí, también darle al papá esa oportunidad de cuidar a los niños, de pasar con ellos tiempo, o sea, realmente hacer un núcleo familiar que potencialice el trabajo, que no es nada fácil para las mamás que tienen hijos, no es nada fácil. de acuerdo. Lo digo como mamá también. Como mamá, sí. Ahora le voy a cambiar un poquito el tema y quiero hablar de la imagen profesional y de la Ujú, imagen personal. Creo que eso ha cambiado con los años, ahorita con las redes sociales, con los diferentes medios de comunicación, porque ujú, antes, pues parecía que la única forma de comunicar en salud era con investigación científica rígida, que nos tomaba años, sí. que además no le llegaba al paciente ni a las familias. En cambio, ahora hay una cantidad de métodos, pero no todo el mundo los utiliza. Entonces, quería preguntarle, porque usted sí tiene, es activa en redes sociales, ha dado charlas de TED Talk, si cree que es importante, es la primera, y si lo ha hecho conscientemente, y qué recomendaciones también le daría a otras mujeres profesionales de la salud que ya sea están en cualquier momento de su carrera, si deberían trabajar su imagen personal, profesional y cómo se debe hacer. Yo diría que sí es importante hacerlo dependiendo igual de lo que uno quiera proyectar. A veces yo veo en redes sociales colegas, tanto hombres como mujeres, que su forma de comunicar
podría ser como un poco informal para mi gusto. Por Ujú, ejemplo, los bailes en TikTok y todo ese tipo de cosas. O digamos que a mí eso a mí no me gusta ujú, tanto. Entiendo que hay gente que sí le gusta o también algunos colegas que cuentan por ejemplo, si están dando de lactancia materna, cuentan lo horrible que les fue con el tema de que el pezón, esto, que el otro. Y yo no sé qué tanto uno tiene que informar de ese tipo de cosas como tan personal ujú. dentro de redes sociales. Pero sí hay que cultivar una imagen, y esa imagen tiene que ser una imagen de respeto, una imagen de no pelearse con nadie, porque las redes sociales son para eso. A veces no lo he cumplido, no De quiero, conciliación. exacto, no quiero con eso decir que yo las manejo perfecto, porque también he cometido mis errores, pero sí ir viendo qué es lo que va cambiando en la gente. Por ejemplo, ahora el tema de redes sociales, ahora se sabe que las redes son cada vez menos sociales. Sí, es cierto. Y ya la gente no está como con ese afán de que todo lo tenga que publicar, pasar, sino que hay más el tema de videitos cortos, la imagen corta que se pase. Después, ¿a quién le quiero yo llegar? Yo como, digamos, como el ministro de Salud, quiero seguir manteniendo una imagen política o prefiero una imagen médica de infectóloga pediatra que da consejos y que comparte Ujú. cosas. Entonces, primero igual, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mis redes y tratar de tener un plan? Y, y doctora, con toda la trayectoria que ha tenido, ¿qué sigue para usted? ¿Qué sigue para la doctora María Elisa Ávila? Sí, yo espero que muchas cosas buenas, Ujú, porque yo después de que terminé en el Ministerio de Salud, que ya es increíble, fue en este septiembre de hace 14 años atrás, que fue mi último día, el 21 de septiembre del 2011 fue mi último día en el Ministerio de Salud, o más bien no, el 21 de septiembre de 2011 fue el día que volví al Hospital de Niños, porque eso es otra. Yo volví a lo que hacía antes. ujú. Sigo siendo la jefa del servicio de infectología en el Hospital Nacional de Niños, sigo atendiendo a mis pacientes, sigo viendo interconsultas, sigo formando gente, que estoy a cargo de el posgrado de infectología pediátrica. Entonces, digamos que para mí fue volver a lo que antes hacía. Ujú, Y yo siempre les decía, porque a veces a la gente le llamaba la atención que yo tenía en el despacho de ministra, mi gabacha, ujú, ¿verdad? La bata ujú. médica con el estetoscopio y el gafete del hospital. Sí. Y alguien me dice, ¿por qué lo tenés ahí? Yo, porque yo quiero saber de dónde vengo y hacia dónde me voy, Mm. ¿verdad? Muy importante. Y yo les decía aquí, el último día lo único que tengo que hacer es volverme a poner mi gabacha y cruzar la calle, porque el hospital de niños queda muy cerca del Ministerio de Salud. Mm. Entonces era casi, son vecinos. Entonces volví a eso pero usted me preguntaba qué espero. Sí. Bueno, espero envejecer saludable, que ese es ahora un muy buen concepto, envejecer activa, tener muchos años de seguir haciendo las cosas que me gustan, dar charlas, viajar, conocer gente nueva, disfrutar con los amigos y producción científica, publicar artículos que siempre me ha parecido muy interesante y Y ser feliz. sí, eso es de todos los días. Y con todos estos roles que tiene, ¿cómo se cuida? Ah, eso es una muy buena pregunta. Yo hago ejercicio Ujú. por lo menos 3 veces por semana. Estoy haciendo powerlifting, que es el tema de Excelente. Ahora, pesas, ¿verdad? sí. Para el músculo. Ajá. Después, bueno, me gusta mucho cultivar orquídeas, aunque como digo yo, lo que yo hago es sacarles una foto y subirle en mis redes sociales y eso, suficiente, ellas se cuidan solas. Y Sí. después, bueno, me gusta mucho cocinar, entonces con los amigos, yo tengo una cabañita en San José, en una zona de Heredia que es montañosa, ir ahí con la familia, con los amigos, leer, me gusta leer mucho y sobre todo momentos de silencio y de calma con música, que es música clásica que me gusta mucho oírla y como que me relaja montones. Así es como me cuido y hasta ahora afortunadamente soy bastante saludable. Doctora, muchas gracias. Y la última pregunta para ya dejarla, ¿qué mensaje le daría a otras mujeres profesionales de la salud que la están escuchando? Creo que estamos atravesando por tiempos realmente desafiantes. Hay muchos sistemas de salud que están en crisis, Sí, muchos sistemas de salud fallidos, se lo digo como colombiana, sí, claro. y, y a veces es difícil mantener la esperanza. Entonces, ¿qué les diría a esas mujeres que la están escuchando? Precisamente que no pierdan la esperanza, Ujú, siempre va a haber algo mejor y nosotros como mujeres tenemos una enorme capacidad de hacer muchas cosas a la vez. así es. ¿Verdad? Que siempre nos molestan que somos multitasking y que Mm, hacemos una cosa aquí y estamos pensando en otra, que aprovechemos esa cualidad. Y también que no dejemos cosas importantes por hacer por una sola.
Uno no necesita ser la mejor especialista del mundo, pero tampoco necesita ser la supermamá, tampoco necesita ser la superesposa, sino ser una mujer integral que disfrute cada etapa de su vida lo mejor que pueda, porque al final vinimos a ser felices, no va a pasarla mal. Wow, eso me encanta, ser una mujer integral, feliz y en plenitud con lo que decida Claro, hacer. exactamente. Bueno, doctora, pues muchísimas gracias por No, su tiempo encantada, y me espero encanta. después volverla a invitar por nuestro Alma Unplug. Claro que sí, será un gusto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de Alma, donde cada conversación es una semilla de cambio, sembrada con valentía, liderando sin pedir perdón o pedir permiso. Si algo resonó en ti, compártelo y ayúdanos a crecer esta comunidad de mujeres que lideran con autenticidad. Síguenos en redes para más inspiración real y profunda. Y recuerda, tu liderazgo comienza donde te incomoda y florece donde ya no eliges callar.